Dios te bendiga. Me alegro de nuevo estar con ustedes. Traigo esta palabra maravillosa, esta palabra de poder que cambia y transforma los pensamientos y cambia la atmósfera. San Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyendo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le da? Y ellos, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nosotros vemos aquí algo que se mueve en esta palabra que Dios nos enseña y es un espíritu de incredulidad. Vemos que allí están las personas que habían visto a Jesús cuando estaba pequeño, lo vieron crecer en su adolescencia y ellos se admiraban de ver todo lo que el Señor hacía. Nosotros sabemos que todo lo que el Señor hizo en esta tierra era maravilloso, es poderoso y glorioso, aún está haciendo cosas maravillosas y gloriosas. Y vemos cómo el Señor sanaba, libertaba a los cautivos, echaba fuera demonios, libertaba a los endemoniados y sanaba enfermos y personas que aún de nacimiento tenían problemas como paralíticos y enfermedades de muchos años y personas que han gastado mucho dinero en médicos como aquella mujer cananea que vino porque su hija estaba atormentada de un demonio. Bueno, cantidades de enfermos Jesús sanó, aún resucitó muertos. Pero dice que se admiraba de lo que él enseñaba, de su doctrina, que lo hacía con autoridad, pero no le creyeron. ¿Por qué no creyeron al Señor? Porque como lo habían visto crecer, lo habían visto en la adolescencia, entonces ellos se admiraban y decían, bueno, ¿de dónde tiene el Señor Jesús estas cosas? No conocemos que es hijo del carpintero, de José, hijo de María. Entonces ellos no creían. Entonces vemos cómo Jesús no pudo hacer milagros sobrenaturales allí por causa de la incredulidad de ellos. Y vemos que él solamente sanó a algunos enfermos, y eso que lo sanó, puedo decir que por su misericordia, porque la misericordia es grande de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios tan grande que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. La misericordia de Dios es muy grande para con toda la humanidad y para con todo lo que existe. Pero también hay incredulidad en los corazones y eso, la incredulidad no deja mover la mano de Dios a favor del ser humano. Hoy en día hay mucha incredulidad porque la gente cree en lo que ve y en lo que escucha, pero ellos no, no llevan la palabra a su corazón, no la reciben. Si las personas supieran que en la palabra tenemos la vida eterna, que en la palabra está el propósito de Dios para nosotros, que a través de esta palabra el Señor llega a los corazones y los transforma, en todo lugar hubiera una Biblia y todo mundo se dedicaría a escudriñar las escrituras, a buscar la presencia del Señor. Pero no, las personas buscan primero lo material y el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Primero buscamos al Señor, buscamos su palabra, buscamos una comunión con Él,
Oramos a Él colocando nuestras necesidades delante de Él y Él suple la necesidad, Él responde la oración, porque la Biblia dice que sus oídos están atentos a la oración de los justos, pero las personas no quieren venir al Señor. Las personas han cerrado y endurecido su corazón, y cuando hay incredulidad y hay un corazón duro, Dios no puede manifestar su gloria. Para que la gloria de Dios sea manifestada, tiene que haber fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poderle agradar debe haber fe en nuestro corazón. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice que él dice que él se entristeció porque no vio la incredulidad de ellos. Dice que anduvo alrededor de las aldeas enseñando, pero dice que esto fue tremendo para el Señor Jesús. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría la aldea de alrededor enseñando. Dice que esta incredulidad asombraba al Señor Jesucristo, y hoy en día el Señor se asombra de la incredulidad que hay en los corazones. Si nosotros creyéremos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros le creemos al Señor, Él va a hacer milagros en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a mirar un pasaje en San Juan capítulo 11, verso 38. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, pues es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Nosotros vemos cómo el Señor le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? O sea que el Señor ya le había dicho a Marta que si ella creía iba a ver su gloria. Y hoy nos dice Dios a nosotros que si nosotros creemos en el Señor Jesús, en sus promesas vamos a ver la gloria de Dios. Y vemos aquí que Marta le dijo, Señor, yo sé que Lázaro resucitará el día postrero, el día de resurrección. Pero él le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dijo, Señor, pero es que hiede ya, o sea, de 4, había una incredulidad en ella. Pero Dios la motiva a que crea, y hoy Dios nos motiva a que creamos para poder ver los milagros de Dios, milagros sobrenaturales, porque el mismo Dios que libertó a los cautivos, que sanó enfermos, que resucitó muertos en ese tiempo, también hoy está con nosotros, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó con su cuerpo, Él es real y Él prometió volver. Y él se fue, pero no nos dejó solos. Nos envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. De los que creen verán la gloria de Dios. Los que creen van a ver los milagros de Dios. Solamente hay que renunciar a la incredulidad y hacer que nuestro corazón crea en el Hijo de Dios, porque la gente cree en muchas cosas, en las cosas que ve, en las cosas que le han enseñado sus padres, en costumbres, y hacen una cantidad de cosas creyendo que con esto van a mover la mano de Dios. No, ¿sabe qué hace que se mueva la mano de Dios? La fe. La fe, el creer que Dios es real, el creer que Él es poderoso para hacer cualquier milagro.
así sea aún resucitar los muertos. ¿Por qué? Porque lo imposible no existe para Él. Para Dios no es imposible sanar de un cáncer a alguien. Para Dios no es imposible que un tumor desaparezca. Para Dios no es imposible crear órganos nuevos. Para Dios no es imposible eh, eh, restaurar un hogar, sacar una persona de las drogas, hacer que un alcohólico deje del alcohol, hacer que una vida quede totalmente cambiada por su poder. Lo que necesitamos es disponer nuestro corazón y creer que Dios es poderoso de hacerlo. Lo hizo en ese tiempo, también lo hará acá. En este momento puede Dios hacer un milagro en tu vida, si tú crees. Pero hay que acercarse al Señor, creyendo que Él es poderoso, porque muchas veces se acercan a Dios, oran, pero no creen que Dios es poderoso. Creen que Dios es poderoso para hacer un milagro pequeño, pero también Él puede hacer un milagro sobrenatural. No te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Y Lázaro ya estaba muerto y hedía. Y el Señor lo resucitó, dijo, quitar la piedra. Tenemos que quitar piedras de nuestra vida y una de ellas es la piedra de la incredulidad que nos impide ver la gloria de Dios. Dios quiere manifestarse hoy en tu vida, en tu hogar, en tu familia, pero tienes que creer, porque la incredulidad no deja, mira, no pudo hacer el Señor milagros en su tierra porque no creía, se admiraban. Ay, sí, el Señor está haciendo milagros. Ay, sí, Jesús, mira, el hijo del carpintero, pero no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios y Él nos prometió volver. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Es más, muchas personas no creen que el Señor Jesús va a regresar, porque creen una parte de las escrituras, pero no creen otras. Creen que Dios hace milagros, pero no creen que Él vuelve. Pero el Señor vuelve y es necesario preparar. Nosotros los cristianos estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero el mundo no quiere creer, porque si el mundo creyera que Jesús regresa, no andarían en la forma que andan, sino que creerían y vendrían al Señor, porque en el Señor hay perdón de pecados, porque en el Señor encontramos vida eterna, porque en el Señor encontramos cambio para nuestra vida. Yo voy a hacer una oración hoy para que venga fe a tu corazón, para que tú hoy recibas fe y que ese espíritu de incredulidad que ha impedido que tú seas bendecido se vaya de tu vida. Y hoy podemos entender con esta palabra que si no hemos recibido la bendición, que si no hemos recibido la respuesta de Dios es porque ha habido incredulidad y duda en nuestro corazón. Y la duda y la incredulidad no vienen de parte del Señor. Nosotros sabemos que viene de parte del maligno, porque un propósito que tiene el diablo es que no creamos a las bendiciones, a las promesas que Jesús nos hizo. Tenemos que abrir nuestro corazón y creer en esta palabra que transforma totalmente una vida. Aquí en esta palabra conocemos el verdadero Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que prometió volver. El Dios que promete que hay una ciudad preparada para su iglesia. Padre de la gloria, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo presento, Señor, cada vida, Señor, que está escuchando esta palabra. Yo te pido que hoy venga fe a su corazón, Señor. Quita toda incredulidad y toda duda, Señor. Quita todo aquello que impide que ellos vean la gloria tuya, Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro un milagro sobrenatural, Señor. Tu palabra dice que el que no cree por la palabra creerá por las señales y milagros, Señor. Y hoy estoy desatando un milagro sobrenatural sobre tu vida. Padre, que toda enfermedad hoy desaparezca. Señor, que todo aquello, Señor, que está, Señor, quitando la paz en el corazón de tus hijos, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso para solucionar aquello que las personas no pueden solucionar, Señor. Padre, entra hoy a los hogares, Señor. Dile, Señor, entra hoy a mi hogar, entra hoy a mi vida, Señor. Dile, Señor, yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador, Señor. Toma control, Señor, de todo mi ser, Señor. Ayúdame a creer, Señor.
Yo hoy creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres Jesús, el Salvador, el que vino a salvarme, el que vino a sanarme, el que vino a libertarme, Señor. Gracias, Jesús, por darme salvación y vida eterna. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda responderte. Espíritu Santo